Bienvenidos a Salud y mucho más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Mi nombre es José Antonio Cisneros y en el episodio de hoy voy a hablarles sobre el estado actual del proceso de desarrollo de una vacuna para el COVID-19. Antes de comenzar, para aquellos que no lo saben, quiero explicarles qué es y cómo funciona una vacuna. Una vacuna es una sustancia que genere una respuesta inmune a un agente infeccioso. Es evidentemente una fármaco o una combinación de elementos generados por el hombre y que al ser insertados en el cuerpo por vía oral, por vía intramuscular o por vía dérmica, pueden en un momento dado generar una respuesta inmune que proteja al individuo de infectarse por el agente en cuestión. Los agentes pueden ser virus, bacterias, hongos y otros parásitos. Las vacunas se dividen en tres grandes grupos generales. Las vacunas de agente inactivo, es decir, es lo que se llamaba antes el virus muerto, aunque en realidad los virus no están ni vivos ni muertos, existen o están desnaturalizados. Pero un agente viral digamos, inactivo, que ya no puede producir la enfermedad, puede en un momento dado, al ser inoculado en una persona, generar una respuesta inmune. También se pueden utilizar virus que a través de sucesivos procesos de replicación han sido atenuados en forma tan sustancial que ellos pueden conservar su capacidad de desatar una respuesta inmune, pero no son capaces de producir la enfermedad como el virus original. Y eso se les llama las vacunas de virus atenuado. Un tercer grupo, que es más reciente, a raíz del desarrollo del genoma humano y de la capacidad de cortar y empastar segmentos de DNA o de RNA, ha aparecido la posibilidad de generar una vacuna que no viene a partir de un virus ya existente, sino que viene o sintetizada a través de modificaciones a una secuencia, bien sea como dije, de estas dos cadenas genéticas, el DNA y el RNA. A esas vacunas se llaman vacunas reconstituidas o sintetizadas. La vacuna en general funciona como un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia que en un momento dado desata una respuesta alérgica. ¿Verdad? Esa respuesta alérgica típicamente consta de dos componentes. Un componente inmediato humoral, se llama humoral porque es producto de la liberación de anticuerpos y sustancias que en un momento dado, ante la presencia del antígeno en el cuerpo, pues llegan rápidamente al sitio donde se encuentra el antígeno y tratan de neutralizarlo a través de la formación de una cosa que se llama el complejo antígeno-anticuerpo. Es decir, el antígeno produce el estímulo y el anticuerpo es desarrollado, se acopla al antígeno y lo neutraliza. Esa es la manera tradicional de cómo se producen las alergias y en general pues la respuesta es de este tipo. En el caso de las vacunas actúan total o parcialmente como una secuencia de antígeno, es decir, ellas desatan la producción de anticuerpos. El COVID-19 es una enfermedad producida por un virus, el virus SARS-CoV-2. Se llama SARS porque produce un síndrome agudo respiratorio, que es severo. Por eso las siglas SARS, síndrome agudo respiratorio severo, que como ustedes podrán imaginar se produce una abrupta inflamación a nivel de los pulmones que limita la capacidad de la persona de respirar. Se llama CoV porque está producido por un coronavirus y en este caso el número 2 es pues que ya existía uno anterior que apareció a nivel epidémico en el año 2003. La estructura genética de este virus es una estructura de RNA, de ácido ribonucleico. Y ya en el mismo momento en que se descubrió la enfermedad en Wuhan, a finales de noviembre y de diciembre del 2019, se identificó claramente la secuencia de cada uno de los elementos de ese RNA, de manera de que casi todos los científicos del mundo, están enterados exactamente de la composición genética del virus productor del COVID-19.
¿Cómo se elimina una enfermedad viral? La primera es evitando que el virus entre a la célula. Recuerden que el virus no se puede duplicar fuera de un organismo vivo. Él necesita entrar a una célula, transformar la maquinaria metabólica de la célula para poder empezar a generar copias de él mismo. De tal manera de que las mejores formas de prevenir rápidamente un control epidémico por una epidemia viral es evitando que el virus entre en contacto con las personas. Y aquí la importancia del distanciamiento social, del uso de las máscaras, y en el caso de que ya haya entrado a la mucosa, se trata de buscar medicamentos que eviten que el virus entre dentro de la célula y pueda replicarse. A esos medicamentos se les denomina agentes antivirales. La otra forma es creando sustancias que estimulen la formación de anticuerpos que destruyan el virus. Y entonces entramos en el terreno de las vacunas. Es importante también que en la respuesta inmune que termina matando los virus no solamente participan los anticuerpos, también participan unas células especializadas llamadas linfocitos T de la familia de los glóbulos blancos que en una forma tienen un rol importantísimo en defendernos de los organismos extraños y ellas son, digamos, las que vienen bien informadas de las características del virus y entonces se pegan al virus y, como se dice, lo fagocitan. En dos platos se lo comen y lo destruyen a la estructura viral. Lo otro que debe tener una vacuna es que ésta cree memoria para evitar la reinfección. En otras palabras, la vacuna no solamente debería producir anticuerpos y células inmunes, sino también debería crear los mecanismos para que el sistema inmune recuerde las características del virus, cosa de que si en años ulteriores reaparece, el cuerpo ya tenga la fórmula específica para producir los anticuerpos y las células necesarias para que el virus sea detenido y aniquilado. Esto es porque después de una infección viral, una vez que se supera la etapa aguda, es posible que los anticuerpos contra ese virus bajen progresivamente hasta niveles a veces indetectables, pero es bien conocido que el sistema inmunológico mantiene un archivo de memoria. O sea que cuando reaparece el virus, porque la persona vuelve a entrar en contacto con alguien, en este caso con otra persona que tenga COVID-19, la memoria inmune de su sistema recuerda las características del estímulo antigénico e inmediatamente genera los anticuerpos, evitando el desarrollo de la enfermedad. Las vacunas también pueden producir esta enorme ventaja. ¿Cómo se produce y cómo se prueba una vacuna? Esto es muy importante porque estamos precisamente en esta etapa de desarrollo de la vacuna o de las vacunas que van a servirnos para lograr una inmunidad global contra este penoso virus. Hay varias fases. La fase preclínica es donde los científicos se reúnen, deciden la estrategia que van a utilizar dentro de esas que ya les dije, la del virus atenuado, la del virus muerto o la de una combinación de RNA o de DNA que precisamente desate la respuesta inmunológica. Ellos deciden probar estos productos en animales. Típicamente se utilizan aves o se utilizan también chimpancés o se utilizan animales un poco más superiores en el área de los órganos, dependiendo fundamentalmente del tipo de la enfermedad. Eso se llama fase preclínica porque no involucra seres humanos. En esta primera fase lo que se hace es que se inyecta la vacuna, la potencial vacuna al animal, se ve si produce anticuerpos y luego se trata de infectar al animal. Lo que pasa con esta fase preclínica es que a veces los animales no son infectables o no desarrollan la enfermedad. Entonces es imposible necesariamente porque una vacuna funciona en un chimpancé predecir que la vacuna va a funcionar en los seres humanos. Pero hay grandes probabilidades de que si esto pasa a nivel animal, se establezca una respuesta similar a nivel humano. También se prueban animales lo que se llama letalidad de la vacuna o de la dosis, porque entonces hay que ver, el número de animales que en un momento dado pueden tener efectos colaterales y morir producto de la vacuna. Una vez que se establece la dosis y la seguridad de la vacuna, entonces se pasa a lo que se llama la fase 1. La fase 1 es una prueba en humanos en un grupito muy pequeño, usualmente son 10 a 20 personas. 20 personas sanas que no padecen la enfermedad, se solicitan voluntarios, se incorporan a este
plan, se les dan dosis progresivas para medir primero si hay efectos colaterales, en el sentido si las personas se sienten mal, si desarrollan algún inconveniente que sea peligroso para ellos y la seguridad de ellos, y también para probar que se generen anticuerpos contra la enfermedad que se quiere vacunar. Si esto se produce y es positivo, entonces se pasa a la fase 2. La fase 1, como les dije, es la fase de grupos pequeños de menos de 10 y se miden fundamentalmente los anticuerpos. En la fase 2 se amplía el número de personas, porque ustedes comprenderán que en 10 personas no es muy fácil tener personas de mayor edad, de menor edad, de sexo masculino, de sexo femenino. O sea, se trata de ampliar el universo de personas porque estamos hablando de campañas de vacunación masiva. Entonces, en la fase 2 se utilizan grupos mayores de 40, 50, 100 personas, siempre cuidadosamente monitorizando estos individuos para ver si desarrollan los anticuerpos, se miden las dosis, si se necesita una dosis, si se necesita un refuerzo, todo eso, y se mide lo que se llama la eficacia de la vacuna, capacidad de producir respuesta inmune y la seguridad de la vacuna. En la fase 3, que es donde están actualmente muchas vacunas que se están produciendo para combatir el COVID-19, en la fase 3 ya se lleva esto a miles de personas. Se trata entonces de igual manera de medir la eficacia y la seguridad, pero tomando en cuenta que como ya son miles y miles de personas las que están siendo vacunadas, se está tratando de establecer si la vacuna funciona en una gran cantidad de personas, si se desarrollan algunos efectos colaterales, como ya dije, y si la respuesta inmune es precisa. El único problema que hay con estas tres fases hasta ahora, primero toman bastante tiempo, porque ustedes comprenderán que hay que vacunar a la persona, verificar si tiene algunas alteraciones inmediatas o mediatas a raíz de la administración de la vacuna y luego ver cómo se comporta y tomar muestras de sangre para ver si aparecen los anticuerpos y si aparecen las células inmunes del tipo de linfocitos T. Pero todavía no sabemos si esas personas son realmente inmunes a la enfermedad. Sabemos que desarrollan anticuerpos, pero no sabemos cómo esos anticuerpos van a ser capaces de neutralizar la persona. Lo que pasa es que éticamente está prohibido infectar a personas sanas. En otras palabras, nosotros no podemos vacunar a unas personas, ver que tienen anticuerpos, ver que tienen linfocitos T y después inocularles el virus para ver si aguantan la enfermedad. O sea, eso es éticamente no recomendable porque evidentemente los conflictos que podría tener en un momento dado la presencia de enfermedades severas en pacientes que han sido vacunados y la vacuna no funcionó serían enormes. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales tradicionalmente lo que se hace en la fase 3 es que se vacuna mucha cantidad de gente, pero se espera que esa gente entre en contacto con la población potencialmente infectada y que sea a través de ese contacto social que se produzca la infección y veamos entonces si hay una diferencia comparativa entre las personas que tienen la vacuna y las que no lo tienen. Esto se hace fundamentalmente con lo que se llama un estudio controlado, es decir, se divide el número de voluntarios entre los que van a recibir verdaderamente la vacuna y los que van a recibir un placebo, es decir, algo que se parece a la vacuna pero que no tiene el elemento antigénico que se pretende estudiar. Si hay una diferencia significativa, si a los 6, 8, 10 meses vemos que la población vacunada prácticamente no se ha infectado con el COVID-19, pero la población que tuvo el placebo sí se ha infectado, entonces no podemos menos que llegar a la conclusión de que fue la vacuna la que previno la infección del COVID-19. Luego la última fase, que ya es la fase industrial, es la de la producción de millones y millones de dosis, el control de calidad de estas dosis y por supuesto la campaña de vacunación, porque en la medida en que se vacune más gente, se logra lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, que casi toda la población, el que no está inmunizado porque ya sufrió la enfermedad o porque está vacunado, es la gran mayoría y por lo tanto el virus no tiene dónde replicarse y en un momento dado cesa la vigencia del virus en esa comunidad. Aquí he querido resumirles la más reciente publicación de la situación actual de las vacunas en el caso del COVID-19. Como ustedes podrán ver aquí, hay 25 candidatas actuales que son las que están punteras en este desarrollo del COVID.
Y vemos, pues, si ven la última columna aquí de la fase 3, vemos que está la vacuna que se está produciendo en la Universidad de Oxford por la empresa AstraZeneca, que se utiliza una plataforma que es lo que se llama un vector viral no replicativo. Ahí está la indicación, se necesita una dosis, la vía de administración va a ser intramuscular, y ya esa vacuna, que es la que está ahorita encabezando el optimismo de las personas, ya pasó por la fase 1, la 2 y la 3 y está siendo probada ahorita en cientos de miles de personas, tengo entendido, en diferentes partes del mundo. Luego están una serie de vacunas de virus inactivado, que como ven aquí, la Sinovac, la vacuna que se está desarrollando en China, en el Instituto de Biología de Wuhan, es una vacuna inactiva, pero esas vacunas que ven en esa lista están todavía en la fase 1 y 2. Las vacunas que están en fase 3, que es la que están más avanzadas, está la vacuna china. Hay 2 vacunas chinas ya en fase 3. Está la vacuna de la empresa Moderna norteamericana, que como ven aquí es una vacuna basada en RNA encapsulado, es un tipo de modificación del código genético. Depende de 2 dosis de administración intramuscular y ya esa vacuna Moderna está en fase 3. O sea, en los próximos 6 meses deberíamos tener resultados de si esta vacuna ha funcionado en la población vacunada, ¿no? También tenemos la vacuna de Pfizer, que también es RNA. O sea que yo les diría aquí, de las que están en 4, dos vacunas, la de Moderna y la de BioNTech, son virus de RNA, son vacunas de RNA y están en fase 3. Casi todas son de 2 dosis por vía intramuscular. La vacuna de Oxford es una sola dosis y nos ha sido informado que la vacuna de Oxford es la que actualmente tiene mucho potencial, porque no solamente produce altos niveles de anticuerpos, sino que también produce una gran cantidad de células linfocito tipo T, que es lo que conocemos como el killer cell, la célula asesina, ¿no? Pero no solamente estas son las que están ya en fase clínica, pero también tenemos 139 vacunas en diferentes estados en fase preclínica, y aquí vemos pues una gran cantidad de las cosas que se están haciendo en casi todos los países. Casi todos los países han tomado esto en serio, han convocado a sus laboratorios de biomedicina para el desarrollo de estas vacunas, porque tiene un gran potencial estratégico desarrollar la propia vacuna, ¿no? Lo primero que va a hacer un país que tenga el control de su vacuna es vacunar a su población, lo cual le da una ventaja enorme sobre otros países, ¿no? Se está tratando de llegar a acuerdos internacionales para que una vez que se produzca la vacuna haya suficientes dosis para vacunar a la población mundial, pero es indudable que en las actuales situaciones los países que controlan el proceso de vacunación y desarrollo de la vacuna van a vacunar primariamente a su gente. Se estima que la vacuna sea utilizada inicialmente en el personal de salud, que ha tenido grandes bajas debido a que son las personas que están en contacto directo con las personas enfermas. Luego las personas que son más sensibles a esto, la población de personas de mayores de 60 años que tengan condiciones de salud agravantes, pues estas personas van a ser vacunadas, y luego eventualmente será vacunada la población mundial en su completo cobertura, ¿no? En diferentes países. Se está tratando también de buscar la manera de financiar esto. Los países han precomprado millones de dosis de entrada para darle la seguridad a las empresas que están invirtiendo millones en esto, que tendrán un mercado que reponga la inversión que se está haciendo en esto. Bueno, con esto quiero resumir los retos que tenemos para vencer la enfermedad con la vacuna. El primer reto es producirla tan pronto como sea posible, porque realmente, sobre todo en los Estados Unidos, cada día hay más personas infectadas y más personas muriendo de esta enfermedad. Lo segundo es que tenemos que producir una vacuna eficaz, que produzca realmente una respuesta inmune que inmunice a la persona con 1 o 2 dosis.
Lo tercero es que esa vacuna tiene que ser segura, porque nada ganamos con inmunizar a una persona si le vamos a causar otra serie de problemas. Así que tenemos también que verificar que las vacunas no causen problemas más complejos o a lo mejor no más complejos que la enfermedad, pero sí que puedan afectar al paciente. La vacuna también se espera que tenga la capacidad de producir la memoria inmune de la que me referí antes, porque esto es importante. Nada ganamos con una vacuna que te vacuna y te prevenga por 6-7 meses y resulta que la respuesta inmune se reduce, se baja la producción de anticuerpos, pero más grave es que el sistema inmunológico se olvide de la naturaleza del virus y no pueda protegerte en el futuro. De hecho, muchas vacunas requieren lo que se llama un refuerzo de vacunación para recordarle al sistema inmunológico las características del agente infeccioso. La vacuna también debe ser fácil de producir y poco costosa y fácil de administrar. Evidentemente, probablemente la vía de administración va a ser la vía intramuscular, pero es posible que en un futuro tengamos la vacunación vía aerosol o vía oral. Pero por ahora, esas vacunas que se están desarrollando van a tener que ser inyectadas. Y el reto más grande que yo veo para que este proceso se cumpla para finales de este año o para mediados del año que viene, va a ser que las personas acepten vacunarse. En muchos países no va a ser posible obligar a la gente a vacunarse. Y entonces tenemos que hacer una campaña que cree la confianza, que cree la fe en la medicina y en la ciencia, que disipe las teorías conspirativas que hacen creer que las vacunas hacen daño. Nada en la historia del hombre, nada en la historia de la medicina ha salvado más vidas que las vacunas. Olvídense de la cirugía de bypass, olvídense de los antibióticos, olvídense de ninguna otra recurso tecnológico de la medicina. Las vacunas, el desarrollo de las vacunas y la aplicación de estas ha sido lo que ha prevenido que millones de seres humanos se mueran por causas realmente superables, ¿no? Así es que les pido que por favor no caigan en esa corriente que hay ahora de ir contra las vacunas, porque hay hasta la presunción de que muchas de estas campañas antivacunación están siendo regadas por intereses que aspiran que ciertas poblaciones no se vacunen, lo cual le daría una gran ventaja a los que se vacunaron. Eso es interesante porque si estamos hablando de que esta enfermedad tiene una alta mortalidad en aquellos pacientes susceptibles, pues imagínense si ciertos países optan por no vacunarse y otros sí se vacunan. Estarán tomando un riesgo enorme. O sea que es importante que las personas se informen bien, mantengan la capacidad de juzgar cuando las informaciones que están recibiendo son malintencionadas y sigan teniendo fe en la ciencia y en la medicina, que curiosamente es lo que nos mantiene vivos hoy a todos. Muchas gracias por la atención que me han prestado. Hasta un próximo programa de salud y mucho más. Les pido que por favor se suscriban a este canal si consideraron esta información útil y hasta un próximo episodio donde seguiré hablando de otros aspectos ya sumamente médicos sobre este extraordinario evento mundial como ha sido el COVID-19. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo programa.